Compartir con ustedes el repaso de los capítulos 38 y 39 del Deseado de todas las gentes. Pero antes me gustaría pedir la dirección del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por permitirnos nuevamente ir al repaso del Deseado de todas las gentes. En el día de hoy pues vamos a estar tocando los capítulos 38 y 39 y te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que toque, impresione nuestras mentes y nuestros corazones y nos haga reflexionar acerca de esta palabra y este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el capítulo 38 se titula Venid y reposad un poco. En el capítulo anterior se había estado hablando de que Jesús le había ordenado a sus discípulos que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas predicando el Evangelio. Así que en este capítulo 38 ahora vemos que al volver de la gira misionera, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y entonces Él les dijo, venid y reposad un poco. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar para comer. La unión íntima de los discípulos con Él los animaba a presentarle todos los incidentes favorables y desfavorables que les ocurrían. La alegría que ellos sentían al ver los resultados de sus trabajos y el pesar que les causaba sus fracasos, sus faltas y debilidades. Habían cometido errores en su primera obra de evangelización y mientras relataban francamente a Cristo lo sucedido, Él vio que necesitaban muchas instrucciones. Vio también que se habían cansado en el trabajo y necesitaban reposo. Pero ahora Cristo anhelaba estar aparte con ellos a fin de poder hablar con ellos, porque Él tenía mucho que decirles. En su obra habían pasado por la prueba de conflicto y habían encontrado oposición de diversas formas. Necesitaban ir a un lugar de retraimiento donde pudiesen estar en comunión con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. Cristo está lleno de ternura y compasión por todos los que participan en su servicio. Él quería mostrar a sus discípulos que Dios no quiere un sacrificio, sino misericordia. Ellos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente y esto agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar. Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían un peligro de ellos atribuirse el mérito a sí mismos, de sentir orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Les esperaba una gran obra y ante todo debían aprender que su fuerza no residía en ellos mismos, sino en Dios. Mientras los discípulos habían estado ausentes en su gira misionera, Jesús había visitado otras aldeas y pueblos, predicando el Evangelio del Reino. Fue más o menos en aquel entonces cuando recibió la triste noticia de la muerte del Bautista. Este acontecimiento le presentó vívidamente el fin que hacía, el cual se dirigían sus propios pasos. Con corazones entristecidos, los discípulos de Juan habían sepultado su cuerpo mutilado. Luego fueron y dieron las nuevas a Jesús. Estos discípulos habían sentido envidia de Cristo
cuando les parecía que apartaban a la gente de Juan. Se habían puesto de parte de los fariseos para acusarle cuando se hallaba sentado con los publicanos en el festín de Mateo. Habían dudado de la misión de Cristo porque no había liberado a Juan el Bautista. Pero ahora que su maestro había muerto, anhelaban consuelo en su gran tristeza y dirección para su obra futura. Vinieron a Jesús y se unieron su interés con el interés suyo. Ellos también necesitaban momentos de tranquilidad para estar en comunión con el Salvador. Así que vemos que no solamente los discípulos de Jesús, ellos se habían retirado a solas con Jesús, sino que los discípulos de Juan el Bautista se habían unido también con el Salvador. El descanso que Cristo y sus discípulos tomaron no era un descanso egoísta y complaciente. El tiempo que pasaron en retraimiento no lo dedicaron a buscar placeres. Conversaron de la obra de Dios y de la posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en ella. Él corrigió sus errores y les aclaró la mejor manera de acercarse a las personas. Les reveló más plenamente los preciosos tesoros de la verdad divina. Quedaron vivificados por el poder divino y llenos de esperanza y valor. Qué maravilloso es estar, ¿verdad?, en comunión con Dios cuando más que todo uno se siente cansado, como estaban ellos. Ellos habían regresado de esta gira misionera. Habían frustraciones que ellos sentían, ¿verdad? Y también alegrías y tristezas, pero Jesús era lo que anhelaba, instruirlos y corregirle aquellas cosas que ellos necesitaban aprender. Las compasivas palabras de Cristo se dirigen a sus obreros también actuales, tanto como sus discípulos de entonces. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación. Aun mientras se atienda las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se exige abnegación de los discípulos de Cristo y de ellos. Es su deber hacer sacrificios, pero deben tener cuidado, no sea que por su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique así la obra de Dios. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo, escuchen bien, para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin hará o habrá resultado eficaz para el bien. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración. Verdaderamente Jesús es nuestro ejemplo en todo. Y si Él era Dios mismo y Él necesitó de oración, cuánto más nosotros, ¿verdad? Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El llamado para nosotros hoy también es venid vosotros aparte y reposar un poco. Si tan solo escucháramos las palabras de Jesús, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Jesús y les relataban todo, y Él los estimulaba y los instruía. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Él y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. Necesitamos más sencillez, más confianza en nuestro Salvador, aquel cuyo nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, aquel quien está escrito, el dominio estará sobre su hombro. Él es consejero admirable. Él nos ha invitado a que le pidamos sabiduría y Él da a todos abundantemente.
Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya a realizar para Dios. Si nosotros queremos hacer un trabajo para Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ir a donde Jesús, pedirle sus instrucciones, ¿verdad? Que ya nos las ha dado a través de su palabra. Orar, estudiar la Biblia, ¿verdad? Y así vamos a estar preparados para alcanzar los corazones de otros seres humanos. Ahora el capítulo 39 se titula Dadle vosotros de comer. Y este capítulo está basado en Marcos 6, capítulo 6, versículos 32 al 44. Y nos dice que Cristo se había retirado, ¿verdad? Como les estuve hablando del capítulo 38, a un lugar aislado. Pero estos raros momentos de apacible quietud no tardaron en verse interrumpidos. Los discípulos pensaban haberse retirado donde no serían molestados. Pero tan pronto como la multitud echó de menos al divino maestro, preguntaron dónde está. Había entre ellos algunos que habían notado la dirección donde tomaron Cristo y sus discípulos. Muchos fueron por tierra para buscarlos, mientras que otros siguieron sus barcos cruzando el agua. La Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su número fue en aumento hasta que se reunieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre les estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con sus discípulos. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no mostró impaciencia, no mostró molestia. Veía que una necesidad mayor requería su atención, mientras contemplaba a la gente que acudía y seguía acudiendo. Esta es la parte que a mí más me gusta. Dice, y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas como quien no tenían pastor. Abandonando entonces su retiro, halló un lugar conveniente para que pudiese atender a la gente. Ella no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación. Qué bueno es pensar que tenemos un Dios amante, ¿verdad? Jesús siempre está dispuesto de sacar de su tiempo para escucharnos, para atender nuestras necesidades. Esta gente que acudían a él tenía múltiples necesidades. La gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremente de los labios del Hijo de Dios. Oían las palabras de gracia tan sencillas y tan claras que parecían un bálsamo de Galat para sus almas. El poder sanador de su mano divina impartía alegría y vida a los moribundos, comodidad y salud a los que sufrían enfermedades. Él les parecía como el cielo en la tierra y no se daban la menor cuenta de cuánto tiempo hacía que ellos no habían comido. O sea, ellos llegaron desde por la mañana y estaban horas y horas escuchando a Jesús. Jesús estaba sanando personas, estaba fluyendo de su ser la sanidad, ¿verdad? Y el alivio para sus almas que ellos tanto necesitaban. Y dice que por fin había transcurrido ya el día y el sol estaba hundiéndose en el occidente. Y la gente seguía demorándose. Jesús había trabajado todo el día, sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre, y los discípulos le rogaron que dejase de trabajar. Pero él no quería apartarse de la muchedumbre. Los discípulos se acercaron finalmente a él, insistiendo en que para el mismo beneficio de la gente habría que despedirla. Muchos habían venido desde lejos y
no habían comido desde la mañana. En las aldeas y pueblos de los alrededores podían conseguir alimento. Pero Jesús los sorprendió a los discípulos y les dijo: dadle vosotros de comer. Y luego Jesús se dirigió específicamente a Felipe y le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A lo que Felipe preguntó, a lo que Felipe le dijo. Él miró al mar de cabezas y pensó que sería imposible proveer alimentos para satisfacer las necesidades de una muchedumbre tan grande, y contestó que 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tuviese un poco. Jesús le había hecho esta pregunta a Felipe porque él estaba probando la fe de él. Jesús preguntó cuánto alimento podían encontrarse entre la multitud. Un muchacho está aquí, dijo Andrés, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto entre tantos? Ellos sabían que eso era demasiado de poco, ¿verdad? Pero Jesús ordenó a que se le trajesen esas cosas y luego le pidió a los discípulos que hiciesen sentar a la gente sobre la hierba y en grupos de 50 y de 100 personas para conservar el orden a fin de que todos pudiesen presenciar lo que iba a hacer. Hecho esto, Jesús tomó los alimentos y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron y alzaron los pedazos 12 cestas llenas y de los peces. Qué bueno es comer, ¿verdad? A todo el mundo nos gusta comer y más cuando sentimos hambre. Así que el que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. La gente estaba cansada y débil. Había madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban a sus faldas. Y Jesús no pasó esto por desapercibido. Él no quería enviar a las gentes a sus casas sin haber comido porque tenía, ¿verdad?, miedo a que ellos se fueran a desmayar por el camino. Así que había mucha hierba en el lugar y él los invitó a sentarse y que todos podían reposar cómodamente. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Cristo pudo haber hecho un milagro de hacerle un banquete si hubiera querido, pero él quería enseñar a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habían sido pervertidas y que es mejor comer alimentos y comida sencilla, ¿verdad? Así que al alimentar a los 5,000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. Por medio de los agentes naturales se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que hace germinar la simiente, es la lluvia, es el aire, es el sol, el que hace producir primero la hierba, luego la espina y después el grano lleno en la espiga. O sea que lo que Jesús quería dar la lección es que Él es nuestro proveedor. Él es el que hace constantemente, ¿verdad?, que nos mande la lluvia, que nos envíe el sol y que pueda haber alimento para cada uno de nosotros. Después que la multitud hubo sido alimentada, sobraba abundantemente comida. Pero el que dispone de todos los recursos del poder infinito dijo: recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Esa era otra lección
Fíjense en qué organizado, qué ordenado es nuestro Dios. Él no quiere tampoco, ¿verdad?, que nada se haya de desperdiciar. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No hemos de descuidar nada de lo que puede beneficiar al ser humano. Dice, recójase todo lo que aliviará la necesidad de los hambrientos en la tierra. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en las casas. Querían que ellos participaran del pan de Cristo, ¿verdad?, que Cristo le había bendecido. El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevada por toda región. O sea que lo que ellos recibieron, tanto el pan espiritual como el material, ellos querían compartirlo con otras personas. Habían de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. Nada había de perderse, ni una sola palabra concerniente a su salvación eterna había de caer inútilmente al suelo. El milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, la comida no estaba cerca. Aparentemente, Él no disponía de recursos, pero la provisión de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba, y Él dependía de su Padre Celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. O sea que todos y cada uno de nosotros podemos depender si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Confiar plenamente que Jesús y el Padre Celestial nos van a proveer. Los que trabajan para Cristo deben obedecer implícitamente sus instrucciones. La obra es de Dios y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes. Dice, el acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta extraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos y ellos impartían a su vez a la multitud y las personas unas a otras. O sea que lo que nosotros recibimos debemos compartirlo. Y así se va a hacer una cadena de compartir unos con otros. Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe de ser de gran estímulo para nosotros como discípulos de Dios hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Los discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Los más inteligentes, lo mejor dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros lo que reciben. De sí mismo no pueden suplir nada, pero si buscamos, ¿verdad?, de Dios, de su palabra, podemos únicamente lo que recibimos de Cristo, podemos impartir a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamente recibiendo, y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. En nuestro trabajo para Dios, o mejor dicho, en nuestro trabajo para Dios, corremos el peligro de confiar demasiado en nuestros propios talentos y capacidades. Así que no debemos perder de vista a nuestro Maestro. Debemos siempre buscar de la fuente, ¿verdad?, para poder compartir a otros. El Señor nos dice, dad y se os dará. Ha esparcido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra simiente al sembrador y pan para manutención, suministrará y multiplicará vuestra simiente para sembrar y aumentará los productos de vuestra justicia, estando vosotros enriquecidos en todo, para toda forma de liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Así que hemos recibido de estos 2 capítulos 2 lecciones muy importantes, y para resumir rapidito, el capítulo 38 nos habla que cuando nosotros estemos cansados, ¿verdad?, de hacer la obra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ir aparte, buscar esa fortaleza del Señor para poder
entonces dar de comer a otros. ¿Y qué es dar de comer? Es no solo llevarle pan al hambriento, ¿verdad?, al que necesita, físicamente hablando y literalmente, sino poder llevar la palabra de Dios cuando es impartida en nuestro corazón y nosotros la recibimos, entonces podemos dar. Que Dios te bendiga.